En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Yo quisiera que intentáramos, como vamos a hablar de oración y todo esto, que tuviéramos también un poquito en nuestro corazón el deseo de estar haciendo oración mientras vamos leyendo los textos y vamos haciendo algún comentario, que lo hagamos con el espíritu de oración, con la presencia de Dios, conscientes de que hoy estamos hablando de una relación personal con el Señor. Que no hablemos de oración sin hacer oración, como si fuera una cosa académica, que solamente la inteligencia informándose, sino el corazón también comprometiéndose y poniendo cariño al Señor, que nos da el permiso para hablar de Él, porque es una falta de respeto no pedirle permiso a alguien cuando vamos a hablar de Él, vamos a hablar del Señor y nuestra relación con Él, y para hablar de Él también expresemos de alguna manera en nuestra vida de oración, en nuestra oración interior, y al mismo tiempo propósitos, ¿no? Que siempre he querido recomendar que de lo que vamos viviendo a lo largo de estas conversaciones van surgiendo propósitos de renovación personal, siempre con afán apostólico, siempre con el deseo de llevar a quienes nos rodean de alguna manera ese mensaje que el Señor nos da en cada una de estas sesiones que tenemos, que disfrutamos tanto y nos da tanta alegría. Yo creo que la alegría que nos da estar aquí es por la presencia del Señor y por la presencia de la Virgen y la presencia de San José y la presencia de la Fe de la Guarda, porque nunca nos han faltado esa compañía maravillosa, pues en el número de participantes siempre están el Señor y la Virgen y San José y el Ángel de la Guarda, pues está clarísimo. El que tengamos esa conciencia, pues, y que conversamos y comunicamos, pero en nuestro corazón el deseo de que no esté contento de lo que estamos nosotros en este, diríamos, proyecto de la oración de este año. Sigue, Lina, por favor, si quieres. Sí, Padre. Habla, Señor, que tu hija escucha. Bueno, vamos a dar un saltito entonces y vamos a comenzar con aquí, el primer paso de Dios hacia el hombre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Juan Sí, 3, 16. lo primero que vamos a pensar y a darnos cuenta es eso, ¿no? Que la oración siempre tiene como punto de partida el Señor que viene hacia nosotros. Cuando uno va a hacer oración, aparentemente si yo tomo la iniciativa, en realidad siempre es Dios el quien da el primer paso. En el ámbito de la oración, la iniciativa es de Dios, que tomó la iniciativa de venir al mundo, y tomó la iniciativa siempre, con respecto a cada uno de nosotros, conversar con Él, llamándonos a conversar con Él. La oración nuestra es una respuesta al Señor. La oración podríamos decir que es vocacional, vocacional, que es llamada iniciativa divina. Una palabra que inventó el Papa Francisco y que más o menos ha cuajado
un neologismo que llaman primerear, o sea, el verbo primerear, lo invito al Padre Francisco, dice, el Dios nos primerea. Por tanto, empecemos dándole gracias a Dios por tomar la iniciativa de venir a nosotros, por tomar la iniciativa de bajarse tanto, de bajarse tanto. O sea, no anonadó a sí mismo, tomando su forma de siervo, dice San Pablo, ¿no? Para ponerse a nuestra altura, para mirarnos a los ojos, para vernos con su mirada bellísima, y que podamos, digamos, casi que algunos mirarnos cara a cara, cara a cara, como el campesino, el cura de Ars que frente al sagrario decía, yo lo miro y él me mira, ¿no? Ok, el primer paso de Dios hacia el hombre. Sigue, Lina, por favor. La oración cristiana comienza solo ahora. En realidad, los cristianos, en la tormenta de los siglos, somos como una pancarta pobre y arrugada. Pero tenemos una noticia que, desde hace 2000 años, nos quema en el corazón y nos ilumina los ojos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Todo cambia, todo se ilumina, incluso el pecado, que la Iglesia tiene el sacrosanto deber de predicar y recordar, porque es el asunto más serio de la historia humana. El pecado ya no da miedo, viene iluminado de repente por un rayo de esperanza. El Papa Juan Pablo II insistió mucho en eso, en esa como transposición. Había en la moral católica una especie como de paradigma para llamar la atención al pecador. O sea, como pecaste, te expones a la condenación. Cometiste un pecado grave, te puedes condenar. O sea, como la respuesta al pecador era, ojo, que estás acercándote al precipicio. El Papa Juan Pablo II, al enfocar todo su pontificado en la misericordia de Dios, en la encíclica sobre el Espíritu Santo, hablando de la confesión y hablando del perdón, decía, al pecado, cuando la Iglesia nos muestra el pecado, cuando la Iglesia nos presenta el pecado, no es para decirnos, si sigues pecando te puedes condenar, sino si has pecado, hay remedio. La misericordia de Dios te brinda el perdón. Hay modo de perdonar. Es una idea muy bonita y que a nosotros diríamos que somos todos pecadores, nos da importancia a eso. O sea, que nos presentamos ante el Señor y no podemos presentarnos limpios, no podemos presentar como un rostro que pueda, de alguna manera, como el de Moisés, que se iluminaba con la presencia de tenemos conciencia de pecado. Lo primero que percibimos al acercarnos a hacer oración es que somos pecadores. Pero, y el Señor dice, sí, eres pecador, pero yo estoy aquí para iluminarte, ¿no? ¿Ah? Por eso nosotros también reconocer que somos pecadores. Es un rayo. En una hermosa página, Blaise Pascal condensa toda la enseñanza cristiana. Dirigiéndose a Dios, ora con confianza del siguiente modo. Oh Dios, revélame mis pecados. Pero Dios duda, no quiere hablar. Ante la insistencia de Pascal, responde, si conocieras tus pecados, no los soportarías. Uy. Pascal se siente entonces turbado. Se siente dejado al descubierto por la luz de Dios, pero tiene la fuerza para replicar. Dios mío, entonces estoy condenado a perder la esperanza. Y a continuación viene la respuesta de Dios, que a fin de cuentas es la síntesis de todo el anuncio cristiano. No, no la perderás, porque tus pecados te serán revelados en el mismo momento en el que te serán perdonados. Cuando quiera intervenir, en cualquier momento, por favor, intervenga. Okay. Ahí.
Padre, está muy fuerte esa frase. A ver, Tus analízala. pecados te serán revelados en el mismo momento en el que te serán perdonados. Es importantísimo que se nos revelen realmente y que se comprenda la magnitud del pecado para que comprendamos la magnitud del perdón. Es importante darnos cuenta. Fíjate, por ejemplo, en lo que decía, o fijémonos en lo que decía el beato Álvaro del Portillo, que sí sobre el pecado, y ante la pregunta de la diferencia del pecado mortal y del pecado venial, ¿no? Y él explicaba que cada pecado mortal tiene una relación directa e inmediata con los clavos con los que se clavó a Cristo en la cruz y con la lanza que intentó matarlo definitivamente, ¿no? Que le clavó el soldado. El pecado mortal, a todo pecado mortal, de alguna manera, al pecar mortalmente, podemos decir, estamos clavando a Cristo en la cruz. Estamos poniendo la lanza en su costado. Estamos siendo la causa del y el pecado venial. Decía el beato Álvaro del Portillo, cada pecado venial son las espinas que se clavaron en la corona de espinas. Y por tanto, cada mentira que decimos, cada exageración, cada pecado venial, cualquier falta venial, que no damos ninguna importancia, es una espina que colocamos en la corona. O sea, cuando a mí se me reveló que un pecado venial es una espina, lógicamente yo adquiero la conciencia de que ese pecado venial también es muy importante. O sea, que se revele con claridad para saber de que he sido perdonado y para saber, lógicamente, de que tengo que arrepentirme y propósito de no volver. Esa revelación es, diríamos, una luz que excita a la contrición, a la gratitud y a la importancia trascendental que tiene cada pecado. Me parece que sí. Pero di qué sentiste tú, Lina. Ay, pues por un lado como, mejor dicho, en la primera parte, angustia, porque él dice que no lo soportaría uno que lo pusieran de frente a sus pecados, entonces claro, tus pecados te serán revelados. Y hasta ahí, qué angustia, uno cargar con todo el peso de los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, pero como una paz que será en ese momento en el que me los hayan perdonado. Entonces, eso, saberse uno como poderse ver como realmente es, porque uno no, yo creo que yo no me alcanzo a ver como yo soy, porque ya dice muy bien la Biblia que uno ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Pero qué bueno que sea envuelto como en el manto de la misericordia del Señor, que me vayan a mostrar esa viga tan grande que tengo atravesada. Padre, yo pensaba en la preparación para esa confesión que hacemos, ¿no? Que de verdad la hagamos con todas las de la ley, para saber en qué estamos fallando y en qué tenemos que mejorar y qué es lo que estamos haciendo con nuestro Señor, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay un caso paradigmático de esa revelación del pecado que todos lo recordamos, me parece que todos recordamos bien la escena de, del rey David, cuando pues, cometió ese adulterio con esa vecina y después para tapar su pecado, pues hizo que viniera su marido para que estuviera con ella y así disimularían que el hijo que van a ser, etcétera. Como no lo consiguió, lo mandó matar y se casó después con ella y siguió tan tranquilo. Y el Señor llamó al profeta que fuera a avisarle y me puso el ejemplo, ¿no? Del hombre que tenía muchas ovejas y cuando llegó un visitante para no matar ninguna de sus ovejas, mató a la del vecino, no la única. Y David se da cuenta que él es el que hizo ese pecado tan grande, comprendió con claridad la miseria que había hecho, pero ¿para qué se le reveló ese pecado? Primero para aplicarle la sanción y después para decirle que Dios lo perdonaría también de ese pecado, ¿no? O sea que
es importante. Mientras no haya revelación del pecado, no hay dimensión del perdón que nos da el Señor, ni hay contrición. También la revelación sirve para eso, para que haya una contrición verdadera y para que el propósito sea también muy serio. La confesión es bueno eso, que se revele con claridad el pecado, que se nos diga a la claridad de la falta que se cometió, que se le haga ver a la persona con delicadeza, por supuesto, ¿no? Con respeto por parte del sacerdote, y que Dios nos conceda la gracia de ver el pecado. Es una cosa muy difícil, como tú dices, tendemos a ocultar un poquitico las faltas nuestras, ¿no? La viga del ojo propio. Por tanto, es bueno esa revelación. Adelante, Jason. Jason, Tatiana, abre el micrófono para que te podamos escuchar. Sí, ya, era que no encontraba el micrófono, qué pena. Bueno, yo siento que esta parte es muy importante porque entre más nos acercamos nosotros al Señor, más es como cuando tú llegas a un salón oscuro, que llegas con la luz, ¿verdad? Entre más aclaras y entre más cerca estás de Él, más se aclara tu interior y más te da conciencia del desorden que hay, de las vigas que tenemos en nuestra vida y que bueno, esa es la gran misericordia de Él, que cada vez que somos más conscientes del pecado, darnos ese dolor y esa contrición de corazón verdaderamente cuando lo ofendemos, pero eso es también la luz de Él, que estar cerca de Él nos llena de ese amor y digamos, de tener esa conciencia clara de que lo amamos tanto que no lo vamos a ofender con nuestro pecado, pero hacernos conscientes de ese pecado para poder pedir perdón por él y cambiarlo, ¿verdad? De verdad, de corazón. Esa es la verdadera contrición de corazón y ese es el verdadero dolor de mi pecado para poderlo confesar y poderlo combatir en ese amor y en esa gran misericordia de Él. El ejemplo, Jason, Tatiana, es perfecto, porque acercarse a la luz es acercarse a Cristo, que es la luz del mundo, ¿no? Con esa luz que entraste al cuarto oscuro, con esa luz, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, ¿no? Con lo cual, acercarnos a Jesús, acercarnos a la luz y vernos, por tanto, vernos no solamente como pecadores, sino como hijos de Dios también, o sea, descubrir la conciencia y la filiación divina es importante simultáneamente que vemos el pecado, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo vio su pecado, también un poco iluminado por la luz de comprender, yo soy hijo y tengo un papá, voy a la casa de mi padre y le diré, padre, perdóname, etc. Muy bueno ese ejemplo que pusiste, Tatiana. Qué gran verdad. Jesús, al venir al mundo, ha dado golpes decisivos al orgullo testarudo de los hombres. El orgullo ciega de verdad. El orgullo mata. El orgullo esconde la llaga y hace que se pudra. Debemos acercarnos a Jesús con la verdad de lo que somos. Somos pequeños y somos pecadores. Pero ahí se da el prodigio. Delante de la humildad, Dios manifiesta un deseo irrefrenable de perdón y de reconciliación. Es muy bonito esto que estamos meditando sobre la oración de un pecador. Por eso es la oración preparatoria que nos legó como herencia a San José María a los fieles de la obra al empezar la meditación. Incluyó, Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de humildad, o sea, este rato de oración. O sea, la oración parte de Dios, como hemos visto, vino para descubrir quiénes somos, qué poca cosa somos, pero respondemos con un acto de humildad, de reconocimiento de lo poco que somos, pero de la grandeza del Señor que nos mira y le damos
que nos engrandece por la humildad, porque reconocemos que somos frágiles, ¿eh? Y necesitados de perdón y de reconciliación, ¿eh? Somos pequeños. Escribe el evangelista Juan: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y aquí una invitación a la confesión, claramente, ¿no? Podríamos analizar que acercarse a la luz, como decía Jason Tatiana, acercarse a la luz es acercarse a Cristo, acercarse a la confesión, ¿no? Claramente, ¿no? Es una invitación a que busquemos entonces la fuente del perdón, la fuente de la misericordia, que es la confesión sacramental, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con la gente que no quiere confesarse, no quiere reconocer sus pecados? Uno sabe que al no reconocerlos se está hundiendo en el mal, ¿no? Por eso la confesión es tan importante, es tan valiosa, es el sacramento de la alegría, recuperar la luz de Dios, el amor de Dios a través de la humildad, siempre a través de la humildad. El que Entonces, ¿qué es la oración cristiana? La oración cristiana es el asombro siempre nuevo de quien ha sabido que Dios ha desgarrado el cielo de verdad y se ha hecho cercano a cada uno de nosotros. La oración cristiana es el llanto emocionado del Hijo que, oprimido por la culpa, regresa a la casa del Padre y delante del Padre alza su mirada y no se encuentra con la ira, sino que ve una sonrisa y advierte la infinita ternura del corazón del Padre. La oración cristiana comienza así. Padre, yo esta semana, que como uno ve cositas de esos que pasan por internet, había un testimonio de un musulmán convertido al catolicismo y él lloraba así como todo de emoción y él decía que pues en el islamismo a ellos les enseñan que Alá los va a perdonar y les va a dar su amor, pero como al final, como en el momento ya definitivo. Y él decía, pero esta maravilla, cuando yo aprendí esta maravilla de que hoy Dios me regala su perdón y su amor hoy, que no tengo que esperar al momento del juicio final, sino que hoy yo me puedo acercar a Él y puedo recibir su perdón, él dice, cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no estar con Él? So así cuando me lo imaginaba a él alzó la mirada y vio a ese padre con esa sonrisa y con esa dulzura que lo estaba perdonando y le estaba diciendo que lo amaba. Sí, hay un salmo que dice, hoy si oyes su voz, no quiero cerrarle tu corazón, ¿no? El hoy ahora, ¿no? Es muy importante. Hoy se da también cuando caemos en la... hemos hecho algo que no está bien, hemos dejado algo que debíamos hacer, que era bueno y no lo hicimos. Cuando cometemos algún pecado, alguna falta, es muy bueno también que inmediatamente venga la luz de Dios que nos revele que cometimos una falta, que la reconozcamos inmediatamente en nuestro corazón y que pidamos perdón por ella, ¿no? Lo que es el acto de desagravio que le gustaba tanto a San José María, ¿no? Desagraviar por las faltas inmediatamente diciendo las palabras de San Pedro cuando le preguntó al Señor si lo amaba en la playa. Señor, tú lo sabes todo. Es muy importante
Cuando caigamos en la cuenta que hicimos algo que no agrada a Dios, contaminamos un poquitico nuestra alma, que inmediatamente brote. San María decía que el acto de contrición brote de nuestros labios con la fuerza que procede de la sangre de la herida, ¿no? Cuando una herida se abre, la sangre surge a borbotones. Pues que en el corazón también surja a borbotones el arrepentimiento y el dolor. Señor, no debía ser esto, no debía decir esto, etcétera. Esto que hice no estuvo bien. Perdóname, Señor. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ese es el hoy también, ¿no? Desde que cada momento podemos estar convirtiéndonos como una confesión momentánea que perdona nuestros pecados veniales, porque el acto de contrición perdona los pecados veniales. Hay una conversión interior que es que decimos, tú sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Ese hoy y ahora, porque que llegue la luz, vi que pequé, vi que faltó, que vi que fue falta de caridad, vi que debía haber hecho otra cosa distinta, la vi con claridad y siento enseguida la necesidad de reparar, de desagraviar, de pedir perdón y recupero la paz y la alegría y la sonrisa del Señor brota enseguida de sus labios. Lina, La experiencia. perdón, Lina, ¿podrías leer otra vez este pedazo de asombro siempre nuevo desde ahí? Por favor. Okay. La oración cristiana es el asombro siempre nuevo de quien ha sabido que Dios ha desgarrado el cielo de verdad y se ha hecho cercano a cada uno de nosotros. La oración cristiana es el llanto emocionado del Hijo que, oprimido por la culpa, regresa a la casa del Padre y delante del Padre alza su mirada y no se encuentra con la ira, sino que ve una sonrisa y advierte la infinita ternura del corazón del Padre. La oración cristiana comienza así. La experiencia de alegre asombro es el alma de toda auténtica oración cristiana. Entiendo entonces a San Francisco de Asís que delante del crucifijo no conseguía contener sus lágrimas. Entiendo a Charles de Foucault que en el desierto del Sáhara pasaba noches interminables delante de la Eucaristía solo para sentir y bendecir el amor. En efecto, Jesús es la buena noticia del amor de Dios. Es más, Jesús es el amor hecho buena nueva. He aquí el segundo paso de Dios hacia nosotros. Nos encontramos en la cima de la oración cristiana. Dios no solo nos perdona, sino que al abrazarnos nos regala la posibilidad de amar como ama Él. Muy bueno, sí, muy bueno. Es el encuentro después de la Eucaristía y quizás de la visita al Santísimo. La oración ocupa, digamos así, un tercer lugar en la relación nuestra personal con Dios, ¿no? O sea, la Eucaristía es la máxima expresión de hacerse uno con Dios sacramentalmente, ¿no? Como era Cristo, es divinizarse. La visita al Santísimo, por lo que tiene que ver con la Eucaristía también, tan cercana, es la segunda etapa de importancia de tener con Dios. Y en el momento es cuando vamos a hacer oración, que puede ser en la iglesia, en el templo, o puede ser en nuestra habitación, o puede ser en la calle, puede ser en cualquier momento en el trabajo, donde hacemos una miradita al Señor o unas palabras al Señor o rezamos alguna oración reparatoria, un acto de sagrado, una comunión espiritual. Un Dios mío, ayúdame, si Dios quiere, un gracias a Dios, una mirada hacia la torre de la iglesia, etcétera, momentos en que pareciera como Dios se asoma a nuestra vida y nos mira y nos permite que lo miremos también a Él, ¿no? Aquí estoy contigo, parece decirnos el Señor. Y también nosotros con la palabrita de cariño, con esa mirada al crucifijo, una imagen de la Virgen, etcétera. Estoy aquí contigo, Señor.
y se llena de luz ese trabajo y se santifica ese trabajo, y todo trabajo así se va convirtiendo en oración, ¿no? La vida nuestra, sin que hagamos oraciones largas ni interrumpamos el trabajo para rezar el rosario ni cosas de esas así, vamos empapando de alguna manera esta jornada de diálogo con el Señor, un diálogo a veces que no es de palabras, sino de miradas o de sentimiento, ¿no? Un sentimiento interior de alegría, de que estoy contigo, Señor, y que tú estás conmigo, ¿no? Y lo importante es eso, ¿no? El que Dios nos regala la posibilidad de amar como Él ama, ¿no? Es importante, o sea, os améis como yo os he amado, porque el amor, Dios nos ha regalado el amor con que le amamos a Él, y por eso ese regalo del amor con que le amamos a Él, el regalo de Dios con nosotros, nos obliga a amar a los demás como Él nos ama también. O sea, que es importante comprender que cuando Dios nos regala su amor, nos da la posibilidad de amar con su propio amor, automáticamente queda como un compromiso de amar también a los demás. Por tanto, la vida de oración, cuando es verdadera vida de oración, por tanto, con el Señor la Eucaristía, nos invita a rezar por los demás, a encomendar a los demás, a llevar la caridad, a llevar el amor, el cariño a los demás, no es inevitable, ¿no? Padre, ¿quién era la santa que decía, porque no me acuerdo, pero que el alma que no hace oración no necesita un demonio que la tiente? Puede ser Santa Teresa de Jesús, que era la que era serias, pero no estoy tan seguro, pero podría ser. El segundo paso de Dios hacia el hombre. Padre, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Juan 17:26. Estamos en el mismo corazón de la experiencia cristiana. Estamos en el corazón de la oración. ¿Amar como ama Dios? Sí, el cristianismo está precisamente ahí. Sigamos al Maestro y escuchemos su palabra. Solo Él puede decirnos cómo ama Dios. Un día Jesús, entristecido por la continua incomprensión y por la sorda hostilidad con la que se pagaba la noticia de la bondad de Dios, dijo: ¿Quién de vosotros, que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Qué humano es este pastor que para buscar una oveja perdida se enfrenta a los problemas, los riesgos y el cansancio. Pero debemos concluir: qué divino es este pastor. En realidad, Jesús se apresura a precisar: os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Detrás de la imagen del pastor se encuentra el rostro y el corazón de Dios. Es un hecho impresionante. Jesús añade una segunda pincelada. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Es una invitación que hace el Señor a que pensemos bien, que nos dé mucha alegría esa reconciliación con Dios y esa limpieza. No estamos hablando de la confesión, sino de la oración, pero fíjense que es tan bonito que
de oración, terminaba hablando de la confesión y el perdón, que, que el Señor nos dice que los ángeles de Dios se alegran en el cielo. O sea, cuando una persona entra al confesionario o hace pidiendo por los pecados y empezando a hablar con el Señor, enseguida los cielos sintonizan, como si los ángeles llamaran unos a otros y dijeran, recojamos esa oración para traerla a Dios, ¿no? San Rafael, en el libro de Tobías, San Rafael dice que él recogía la oración de Tobías y los sacrificios y las obras de caridad de Tobías y los llevaba personalmente a Dios, ¿no? O sea, bonito que los ángeles de Dios se alegren y participen y que haya fiesta en el cielo cada vez que nos convertimos, cada vez que nos confesamos, cada vez que nos arrepentimos, cada vez que hacemos un acto de amor de Dios, estábamos distraídos pensando en otra cosa y enfocamos la mente y el corazón hacia Dios. O sea, esa vinculación tan profunda, tan cercana con Dios, con el cielo que podemos tener nosotros a lo largo de nuestra vida normal y corriente, ¿no? Esa es la gran trascendencia de la apertura tan grande que ha hecho Dios de su corazón y de sí mismo, de su intimidad, abrirnos todo su amor, ¿no? Es muy bonito eso, o sea, que el cielo y la tierra, de alguna manera, San José María, en una homilía muy bella, escribió, nosotros que estamos cerca del mar lo podemos apreciar, dice, en la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra, ¿no? Eso está clarísimo, la llanura cuando como que se junta el cielo con la tierra en la línea del horizonte. Y él dice, no, la verdad, la tierra cuando vivimos santamente nuestra vida ordinaria, se funden en una sola realidad. Vivimos como en la gloria del cielo, vivimos como en la antesala del cielo. El cielo se remueve y se conmueve con nosotros cada vez que hacemos algo bueno. Y en este caso, cada vez que hacemos oración. No estamos solos hablando con el Señor. Hay testigos maravillosos. Decíamos antes, está Jesús, está la Virgen, está San José, está el ángel de la guarda. Y ahora nos avisan que también los ángeles del cielo también se ponen de día en día a alabar y aplaudir, ¿no? Al ver que entramos en ese mundo maravilloso de la oración. Esta imagen de Dios es realmente atrevida. Dios es como una mujer que vive un mal momento cuando se da cuenta de haber perdido una moneda de gran valor. La mujer se agita, corre por la casa, barre y busca por todas partes hasta que grita de alegría por haber encontrado la moneda perdida. Pues bien, Dios lo hace igual. El propio Jesús afirma que hay alegría delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Entonces, Dios tiene sus alegrías y Jesús las muestra sin que pueda haber ninguna posibilidad de confusión. ¿No nos hace llorar de emoción este estilo, este rostro y este corazón de Dios? Pero Jesús todavía no ha dicho todo. Da una tercera pincelada vigorosa y el cuadro del rostro del Padre toma las líneas definitivas y bellísimas. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. Lucas 15, 11, 12. Sigamos el delicado movimiento de la parábola. En el centro hay un padre con un trágico destino. Tiene 2 hijos. El más joven llega a la insolencia de exigir la herencia aun cuando el padre sigue vivo. Este comportamiento del hijo más joven revela una crueldad aterradora. Para este hijo, el padre está como muerto. Es más, este hijo mata al padre dentro de él. A él solo le interesa la herencia. Y el padre, imaginémonos con qué dolor interior, se ve obligado a dejar que el hijo se vaya. Este padre ama realmente y no puede permitirse obligar al hijo a que lo ame
porque el amor no puede ser ordenado. El hijo se va, pero el castillo soñado se convierte en una vida entre puercos. Siempre es así. El mal es mal porque siempre hace daño. Dice Jesús, no muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Lucas 13:15. El sueño se acabó. Lejos de casa se está mal. Lejos del padre, la vida es amarga. La alternativa a la casa es una posilga. La huida se transforma en nostalgia. ¿Nostalgia de qué? Nostalgia del padre. Nostalgia de un abrazo. Nostalgia de una reparación. No, la parábola no relata estos sentimientos. Aporta una fotografía más bien insípida del hijo más joven. ¿Cuántos jornaleros de mi padre, dice, tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre. Lucas 15, 17, 18. En este hijo no se da el pesar de haber hecho sufrir a su padre. No existe una herida punzante que se abre pensando que ha sido causa de dolor para el corazón bueno de su padre. No dice llorando, cuánto he hecho sufrir a mi padre, cuánto deseo devolverle la alegría que le he robado injustamente, cuánto quiero a mi padre. No, el hijo tiene apenas un inicio de arrepentimiento y se encamina lentamente hacia la casa de la que había salido corriendo. Pero aquí se da el hecho imprevisible. Aquí se da la novedad inesperada, la novedad que estremece el corazón del hijo. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Lucas 15, 20. Qué imprevisible es este padre. Está fuera de cualquier esquema y de toda lógica humana. Tenía derecho a indignarse. Se habría tenido que enfadar. Y en cambio, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Lucas 15, 22, 24. El padre no ha cambiado por la prueba. Sigue siendo inquebrantablemente padre. Este padre tiene un corazón con una reserva inagotable de amor. Solo sabe amar y ama totalmente, sin condiciones, porque el amor verdadero es necesariamente maximalista e incondicional. Este Padre es Dios. No podemos tambalear, nos podemos tambalear con esta noticia, pero es una gran noticia que no viene de nosotros, sino que viene del Dios unigénito que está en el seno del Padre. ¿Quién puede dudar? ¿Quién puede presentar alguna objeción? Pero no ha acabado la parábola. El hijo mayor explota de repente en una crisis de celos. Sigamos el relato que sale del mismo corazón de Cristo. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Lucas 15, 25 al 27. Hijo mayor, tendrías que haber corrido junto al padre. Si lo quisieras de verdad,
tendrías que haberle dicho, Padre, qué feliz estoy al verte feliz. Padre, ¿cómo comparto contigo la alegría de este momento? Padre, me siento de fiesta al ver tu corazón de fiesta. En cambio, él se indignó y no quería entrar. Qué decepcionante es este comportamiento. El hijo mayor no está en sintonía con el corazón del padre. Ha acabado un surco entre él y su padre. La ocasión del regreso de su hermano desvela que el surco es igual de profundo que un abismo. Y su padre apenas acaba de abrazar a su hijo más joven y ya se encuentra ante una nueva prueba. No ha podido todavía disfrutar de la emoción de la fiesta y ya tiene que probar la amargura de una huida inesperada. ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo explotará su indignación? Lo dice Jesús. Su padre salió e intentaba persuadirlo. Lucas 15, 28. Esto es demasiado, es indignante. Y sin embargo es así. Dios ama de este modo y toda nuestra vida está marcada por los gestos de su inagotable ternura. Hijo mío, mi niño, habla el Padre con el corazón en la boca. Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Lucas 15, 31, 32. Jesús pone en labios del Padre la palabra mi niño. De este modo, Jesús pinta un retrato de Dios en el que el amor es el color dominante que da vida al resto de los colores. El Padre es amor, es esencial, fiel e inagotablemente amor. Suspende ahí. O sea, no he querido parar como es, porque sería profanar de alguna manera este texto tan precioso y esta explicación tan hermosa de la palabra del Hijo Pródigo. Estábamos haciendo oración y probablemente todos nosotros sintiendo pues así anonadados lo que es el amor del Padre. Por eso el Papa Juan Pablo II hablaba y se ha seguido diciendo esta parábola no debería llamarse del Hijo Pródigo, sino del Padre Misericordioso, ¿no? Que es realmente el personaje, parecería que es el Hijo, pero en realidad el personaje es el Padre, ¿no? El Papa Francisco no se cansa de decirnos que Dios tiene mucha más capacidad de dar que nosotros de, 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 de pecar, o sea que realmente, por grande que sea el abismo que abre el pecado, más grande es la misericordia de Dios. Diríamos, no hay pecado por grande que sea, que Dios no quiera y pueda perdonarnos, ¿no? Es importante. Pero al mismo tiempo hay que comprender que no hay pecado, por pequeño que parezca, que Dios pueda perdonar si no pedimos perdón por él, ¿no? Es importante. Aunque el pedir perdón sea, como en este caso del hijo pródigo, no es demasiado elegante, ¿no? La razón de la conversión del hijo pródigo, aquí lo destaca muy bien, no es demasiado elegante, ¿no? No es un arrepentimiento profundo y verdadero, o sea, que hace más maravillosa la actitud del Padre. No le importa si estás aquí, la razón por la que sea, porque tenías hambre, porque tenías eso de trabajar donde teníamos de comer, no, o sea que tiene todos los elementos para mostrar cómo la misericordia de Dios es infinita. Nuestra capacidad de pecar puede ser muy grande y de cometer crímenes enormes, como estamos viendo con las guerras que estamos viendo en estos días, con el genocidio de tantos países, no solamente en Israel y en Ucrania, sino en Sudán, en tantos otros sitios, en Haití mismo, aquí más cerca de nosotros. O sea, estamos viendo la tan grande que tenemos los seres humanos, pero en la parábola se nos dice que Él tiene mucho más capacidad de perdonar de la que nosotros tenemos de pecar. O sea, la grandeza del perdón y la misericordia es importante, ¿no? Y eso hace también que seamos agradecidos y que ojalá nos acerquemos a Dios por amor, ¿no? Por amor, y que le digamos la intención
a veces pues a confesarme por vergüenza o por miedo, que no puedo comulgar, etcétera, etcétera, no. Que el Señor nos recibe siempre con los brazos abiertos, siempre estará esperándonos con los brazos abiertos. ¿Algún comentario? La señora Clara Inés tenía la manito levantada. Yo no sé por qué se arrepintió. Bueno, sigue si quieres. Bueno, pero es que, yo quiero decir una cosita pequeña. A mí me da como, ay, como tanta paz pensar en eso, porque humanamente sí dicen mucho, no, eso yo no se lo perdono, yo le perdono todo menos esto, menos aquello. Y uno encontrarse con Dios, al que uno le debe todo, y que saber que nos perdona todo, o sea, además de que nos lo dio todo, nos lo perdona todo. Como, a mí me hace falta meditar mucho más en eso, porque si yo viviera realmente consciente, así como plenamente consciente, ay, yo creo que el estrés se rebajaría un montón, porque, o sea, sentirse amado de esa manera es que más necesita uno. Sí, por eso es importante en nuestra vida en relación con Dios, más que pensar en cuánto amamos al Señor, es cuánto nos ama el Señor. Esa es como la admiración y en nuestra oración, esa contemplación, no de cuánto logro yo amar al Señor, aunque tratemos de amarlo con todo el corazón y con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo lo que pongamos, realmente el valor no está tanto en lo que yo amo al Señor, sino en cuanto me ama Él a mí. Esa es la consideración de gratitud, el caer en la cuenta de cuánto nos ama el Señor. Y nosotros estamos llamados a entrar en su corazón para vivir su misma vida. Padre justo, reza Jesús en la cena de las grandes emociones y de las grandes confidencias. Si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer, y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. No hace parte del sermón, del mensaje que el Señor en la última cena que estamos viviendo en estos días también, y aprovecho, ¿no? Para mencionar que estamos muy cerca de Pentecostés, este próximo jueves en la liturgia y el próximo domingo en la realidad de Colombia se celebra la fiesta de la Ascensión del Señor. 10 días después, si fuera el jueves, 10 días después, el domingo, viene Pentecostés en el Espíritu Santo. Y el Señor, el Evangelio de ayer, decía, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. ¿No? O sea, que el Señor decía unas palabras que eran difíciles que entendieran los apóstoles. ¿Cómo puede ser que conviene que tú te vayas? O sea, ya que tenemos resucitado, glorioso, maravilloso, que no vas a sufrir más, que has triunfado sobre la muerte, etcétera, ya que estamos felices con la fuerza que nos ha dado tu resurrección, etcétera. Ahora que todo es alegría, que todo es gozo, que todo es paz, que todo es consuelo, que todo es salud, esperanza, etcétera. ¿Cómo nos vas a decir que nos conviene que tú te vayas? O sea, para apóstoles, esas palabras del Señor al sonar un poquitico como a burla, ¿no? No te burles de nosotros. O sea, si tú te vas, el mundo se oscurece, ¿no? Como lo decían los discípulos de Maús, se nos hace de noche si tú te marchas, si tú sigues de largo, ¿no? Se nos hace de noche. Y sin embargo, sí, tenía razón el Señor, porque una cosa era estar con Cristo, estaban ellos con Cristo nuestro Señor, pero otra cosa más importante todavía es estar en Cristo, que es lo que lograría el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que yo os enviaré de parte, que nos enseñará todas las cosas y que tomará posesión de nuestra alma y nos convertirá en Cristo, de tal manera que es más importante
ahora que la presencia de Jesucristo con los apóstoles resucitados. Estaban con Él, pero no estaban en Él. Ahora estamos con Él y en Él. Pues como si queremos con la doxología final de la plegaria eucarística de la misa. Por Él, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria, ¿no? Importante, lo quiero recordar. El jueves empiezan una costumbre de la Iglesia, pero que es una costumbre piadosa, que San José María amaba mucho, que es el decenario del Espíritu Santo. Hay un librito de una señora costurera muy humilde, muy sencilla, que escribió un decenario de preparación para la fiesta de Pentecostés, 10 días de preparación para la fiesta de Pentecostés. San José María lo vivió con mucha devoción y pues se fomenta un poquitico en la obra el acudir a ese escenario para prepararnos bien para la fiesta de Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo. Ok, terminemos el pasaje. Ah, ya la hora. Ok. Pues, ¿alguien quiere comentar algo? Por favor. Vamos a terminar el último parrafito antes de... La oración cristiana desemboca en este océano, en el mismo amor de Dios. No existe oración cristiana si no se crea un contacto entre nuestra pobreza y la riqueza infinita de la caridad de Dios. Pero cuando la oración es verdadera, un río de amor entra en nuestro corazón y nos llenamos del Espíritu Santo. Nos llenamos del amor de Dios, como le ocurrió a San Francisco de Asís. Bueno, que será el que vamos a comentar después. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Entonces, si alguna quiere decir algo antes de despedirnos. Padre, Mema, es que estoy desde otro celular, computador. Estoy aquí con alguien haciendo la clase y la cortita. Dale saludos a ese alguien. Un angelito, usted lo conoce, padre, pero ha estado ahí como muy calladita. Yo pienso que, o sea, yo de todo lo que he escuchado, y lo estábamos conversando aquí, es que yo pienso que lo que me falta, hablando de mí, realmente es conocer la magnitud del amor de Dios. O sea, nosotros, o yo, creo que uno nunca está convencido de cuánto es el amor de Dios. Y por eso las angustias, las preocupaciones, el pecado, por eso a veces el desierto en la oración, porque uno siempre cree que tiene que dar mucho, muchísimo para que el Señor escuche nuestra oración o para que el Señor nos regale el don de la oración. Uno cree a veces que tiene que dar el 100 por 1. Y leyendo todo esto, porque estábamos casualmente discutiendo la parábola de ese hijo pródigo o el padre amoroso, si nosotros realmente entendiéramos el amor de Dios, realmente le creyéramos al amor de Dios, pues la oración y la vida sería mucho más sencilla, porque es sencillamente vivir en el agradecimiento de entender que todo lo que ocurre es gracia de Dios y que nosotros haciendo siempre nuestro mejor esfuerzo, ya estamos dando gloria al Padre porque Él conoce nuestro corazón. Entonces, viendo esto, realmente, como hace poco le decía a mis hijos, yo creo que cuando uno no es capaz de orar o no se siente capaz o cuando uno cree que siempre le hace falta algo más a la oración o cuando uno cree que no ha ocupado el tiempo suficiente en la oración, pues realmente lo que ocurre es que no amamos más. Y en un libro que me leí sobre la oración decía que nuestras distracciones no son más que porque no amamos lo suficiente. Al no amar lo suficiente, somos capaces de distraernos en lo pequeño. Entonces pienso que esto que hemos leído hoy, enséñanos a orar, señores, enséñanos a amar como tú has amado, porque el que ama
ora sencillamente con la vida, ora con los actos, ora con la respiración, ora con el corazón, con el latido del corazón propio que sabe que es amado y que pues está llamado definitivamente a amar, ¿no? Ya, digo. Y eso nos pone, Mema, en una cosa muy importante que reluce en lo que tú nos dices. O sea, a veces uno quiere hacer muchas cosas para estar más cerca de Dios. En realidad, lo único que hay que hacer es hacerse pequeño, o sea, hacerse pequeño, empequeñecerse delante del Señor como los niños, ¿no? O sea, sois como niños, no entráis en el reino de los cielos. Quien entendió esto perfectamente, la Teresita del Niño Jesús, ¿no? Hacerse pequeña, ¿no? O sea, por tanto, no se preocupaba mucho de si se dormía en la oración después de mucho tiempo, era contemplativa, se dormía en la oración, no se avergonzaba ni se preocupaba, ¿no? Si me dormí, y Señor, es que en serio, no sé, que me duermo hablando contigo, que es desdicha, o sea, pero lo tomaba con buen humor y con alegría, o sea, que Dios te seguía amando y la contemplaba dormida y se reía con ella, o sea, que es importante eso, hacerse pequeños, ¿no? El que tengamos como una conciencia clara de que no usamos nada, no valemos nada, no podemos nada, pero valemos todo porque somos hijos de Dios, ¿no? Valemos todo porque Dios nos ama profundamente, ¿no? Es importante eso. Sí, es bonita esta escuela que estamos en oración en este sentido. Mema, gracias. Y saludes a tu vecina. La recuerdo con muchísimo cariño y gratitud. Mucho gusto. Bueno, nos citamos para el sábado, si Dios quiere. Tenemos un tema difícil e importante con Amor y Leticia. Mm. Ok. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Felicidades a todos.